Bueno, bienvenidos a otro debate Santel por radio y televisión, un debate educativo que tenemos con ustedes todas las semanas para que nos enteremos de cómo va este proceso educativo y más con esta situación de pandemia que nos ha visto que nos ha afectado a todos. Hoy, como siempre, con los panelistas siempre tan importantes, el doctor Andrés Fortuda, el director del DILE, a quien lo presento y le doy la bienvenida. Doctor Andrés. Buenas noches, don Jorge, al equipo de Santel Radio y Televisión, a la respetada y querida audiencia de la localidad de Puente Aranda. Un saludo de cuidado, de bienestar, de armonía y de seguir conviviendo con esta pandemia, en este tiempo pues complejo, pero también con toda la posibilidad de salir adelante. Y también un llamado a la comunidad para no cometer actos vandálicos, para cuidar la ciudad y de aprender a convivir con nosotros. Sabemos de la difícil situación que está viviendo el orden público la ciudad en esta semana, en estos días. Sabemos que en este tiempo pues no ha sido nada fácil, pero pues necesitamos que las personas sean cautelosas y pues podamos cuidarnos y cuidar a nuestras familias, porque pues es lo que necesitamos que ocurra hoy en la ciudad. Y también pues que también la policía también se fije y tenga una reestructuración o tenga las condiciones de mejoramiento que sean necesarias para que estos hechos no se sigan presentando. Entonces, hacer un llamado de cuidado, de convivencia y sobre todo de vivir en paz. Necesitamos aprender a vivir en paz porque es lo que más necesita nuestro país y nuestra ciudad en este momento. Muchas gracias, don Jorge, y bueno. Bueno, doctor Ortúa, director del DILE de la localidad de Puente Aranda. También con el profesor Juan Carlos Jaime, catedrático. Bienvenido a estos micrófonos y a estas cámaras de televisión de Santel Radio y Santel Televisión. Gracias. Buenas noches, don Jorge, profe Andrés, amable audiencia. Sí, pues hoy a desarrollar un debate importante en relación con el regreso o no a los colegios este año, que es fundamental, y en medio de una situación política en el país que amerita también la reflexión colectiva y sobre todo la necesidad de poder traducir toda esta indignación y estas protestas en un proyecto de país. Yo creo que lo sucedido no son hechos aislados, yo creo que es el resultado de un proceso, por llamarlo de alguna manera, antidemocrático, pero que es sistemático y que el pueblo está reclamando resolverlo, ¿sí? Entonces la invitación a trascender de la indignación a un proyecto de sociedad en donde haya plena democracia. Yo creo que esa es la reflexión que debemos hacer tanto en la localidad como en la ciudad como en el país, para que pues estos hechos que hoy nos indignan pues no se sigan presentando. Es decir, la democracia tiene que pasar de ser formal, de ser un papel, a ser una realidad. Bienvenidos y bienvenidas al debate. Bueno, doctor Juan Carlos, muchas gracias, profe, y nos vamos a una pausita y regresamos ya al tema que nos interesa y que estamos planteando para que los televidentes se enteren y analicen cómo vamos a solucionar este problema del regreso a clases. Entonces ya regresamos en un segundito y los esperamos para que estén aquí pendientes. Muy amables. Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y foamy, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados.
Llame 218-0699, 322-241-8546. Página web www.santel.info. Email santelradiotv@gmail.com. Proyecto Comparte lo que somos de Mincultura y la Corporación Santel Comunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Magic. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, regresamos ahora sí y vamos a entrar en el tema. Hoy digamos que se ha planteado por medio de la alcaldía, del gobierno nacional, la intención de hacer digamos que el gobierno nacional hacer una alternancia educativa y por parte de la administración un regreso regulado, un regreso manejado. Y los profesores han planteado que por ningún motivo se debe regresar a clase y muchos de los padres de familia que conocemos, y en el caso mío tampoco, pienso que yo no voy a mandar a mis hijos a clase, inclusive a los que estén en la universidad y los que también el joven que está en bachillerato, que lo tuvimos en uno de estos programas, que nos parece mucho riesgo, pero bueno, de eso se trata esta discusión. Entonces yo quisiera primero darle la palabra al doctor Juan Carlos Jaime, que es la palabra en el cual él se mantiene como profesor, miembro de FECODE, de no ingresar a clase. ¿Cuál es la posición, doctor Juan Carlos? Gracias, buenas noches, amable audiencia nuevamente. Pues digamos que indudablemente el criterio pues ha sido garantizar la vida para la comunidad educativa, ¿sí? Como maestros queremos volver a los colegios porque entendemos la importancia de la educación cara a cara, de las relaciones sociales que se tejen allí, pero ante el derecho a la educación y el derecho a la vida pensamos que la vida es lo fundamental, ¿cierto? Y no es solamente una preocupación del magisterio, sino también de los padres de familia, de los mismos estudiantes, del personal administrativo. ¿Por qué? Porque si bien pues hay algunas intenciones de resolver problemas para garantizar el regreso, pues tendría que ser una evaluación muy concreta, muy de garantizar que no se convierta en un problema mayor. Experiencias en diferentes países del mundo han mostrado que les ha tocado que regresar nuevamente a la casa, en tanto que los contagios se han incrementado. Y digamos que de fondo pues también está el mismo temor de los padres de familia, sobre todo en un momento donde ya está terminando el año. En el caso de Bogotá, aproximadamente la segunda semana de noviembre, pues ya entra uno de esas actividades administrativas, ¿cierto? Entonces digamos que queda un poco tiempo. Como estaba la propuesta era a partir del 13 de octubre, más o menos un mes, 4 días a la semana, 16 días. Y por 16 días, pregunta uno, ¿vale la pena arriesgar la vida de algún miembro de la comunidad educativa? ¿O cómo hacerlo? ¿Cierto? O sea, indudablemente tenemos que volver a los colegios, ya sea iniciando el año entrante o en algún momento,
pero hay que pues, mirar las garantías. Y cosas que concretan, ¿no? Uno dice, bueno, 20%, que es lo que se ha propuesto, en promedio en un colegio pequeño, pues mínimo son 100 estudiantes, pero 100 estudiantes para usted lograr mantener toda la logística de lavado de manos, de distanciamiento social, de toma de muestras, de ya sea la temperatura, el mismo transporte, o sea, esa logística, nada más para ellos, más los maestros tienen que también transportarse, muchas veces entra el Milenio, Regálame o sea, agüita. ¿quién garantiza que no se va a llevar un contagio en el camino? Y entonces viene una preocupación grande, sobre todo para los rectores, ¿quién asume la responsabilidad civil o la responsabilidad disciplinaria o la responsabilidad penal en caso de que se genere un contagio y de algún padre de familia ponga alguna queja, ¿cierto? O un compañero, un mismo docente, bueno, ¿quién asume esa responsabilidad? Entonces yo creo que hay una serie de temores que considero que en tanto estén las condiciones se pueden ir resolviendo esos temores. Eso diría en principio, profe Andrés, Jorge y amable audiencia, del por qué consideramos como magisterio que no hay que regresar al colegio este año. Gracias. Ok, don Juan Carlos, muy amable. O sea que 16 días es lo que quedarían de acuerdo a la norma y que no valdría la pena por 16 días. Además que implica el transporte, las personas administrativas, los profesores. De todos modos, esa sería su posición. Sí, si se mantiene el 13 de octubre, que era la propuesta, no sé si habrá alguna reforma, hay que escucharla, pero serían 16 días en promedio, más o menos, del regreso a clase. Claro, claro. Doctor Andrés, usted que es el director del DILE y que conoce de mano esto y tiene toda la información, ¿qué le puede decir a la audiencia y en respuesta a don Juan Carlos? Y a mí también. ¿A qué nos podemos atener, doctor Ortúa? Bueno, varias cosas. Digamos que la eventual reapertura gradual, segura, progresiva y segura, GPS, de la que ha venido hablando la Secretaría de Educación, se trata de comenzar a hacer unos diálogos por diferentes sectores y unas apuestas diferentes de cada sector. Vamos a aclararlo por partes. Tenemos 3 sectores dentro del sistema educativo y si hoy ingresaran todos los estudiantes de los colegios y universidades, instituciones para el trabajo y desarrollo humano, ingresarían 2.300.000 personas. Imagínense lo que sería hoy en la calle, 2.300.000 personas en Transmilenio, en las vías, rutas escolares, personal además asociado a cada institución. Estamos hablando de alrededor de 800.000 estudiantes del sistema público y 35.000 docentes, directivos docentes y funcionarios. Entonces imagínense lo que implicaría el regreso, la eventual reapertura gradual y segura, cuando estemos hablando de 2.300.000 personas nuevas en la ciudad. Ese es uno. 2. Cuando estamos en ese contexto de la reapertura gradual y segura, pues imagínense que además los colegios oficiales no se van a inscribir, como ocurre con los colegios privados o con las instituciones de educación superior, la CTH, sino que le estamos diciendo es que septiembre sea para dialogar, para que nos pongamos de acuerdo, para decir qué cosas necesita el colegio, para caracterizar la institución educativa, que podamos decir, tengo tantos maestros y maestras, y en ese marco de tantos maestros y maestras, ¿cuántos de esos efectivamente pueden ingresar nuevamente al colegio? Entonces, es decir, ¿cuántos regresan sin comorbilidades y que no sean mayores de 60 años? Maestro que es de mayor de 60 años, maestro que tiene comorbilidad, no puede regresar al colegio. 1. Factor docente. 2. Factor estudiante. ¿Cuántos estudiantes los padres de familia quieren regresar? Y usted hablaba, Jorge, en la introducción, yo no enviaría a mis hijos, y eso es lo que queremos, que los padres de familia nos digan si es importante o no es importante que regresen o no regresen los niños al colegio.
y ellos cómo se sienten frente a eso, y que además nos den algo que hemos denominado consentimiento informado. El padre de familia debe entregar un consentimiento informado para que su hijo regrese. Si el padre de familia no entrega el consentimiento informado, el niño no podrá regresar. Además de esto de preguntarles a las familias, también la alcaldesa mayor nos ha dicho algo que es muy importante. En la rueda de prensa lo mencionó el lunes y el martes también. La secretaria de Educación el martes, en Caracol y en diversos medios. Hay familias que la mujer es la que se quedó en la casa porque tiene que cuidar a los niños. Y entonces no puede generar el ingreso para la familia. Esa mujer o esa persona o una persona de la familia se tuvo que quedar cuidando a los niños y no puede generar el ingreso porque claramente hay una situación allí de que le toca a alguien quedarse cuidando a los niños. Entonces aquí tenemos una situación también de cuidado y que las mujeres terminaron sacrificando, en su gran mayoría las mujeres, eso no quiere decir que no haya hombres, pero en su gran mayoría las mujeres se quedaron cuidando a los niños. 3. Personal administrativo, exactamente lo mismo. La secretaría con el personal administrativo también debe revisar cuáles son las condiciones, cuáles son mayores de 60 años, quiénes tienen comorbilidad, y el colegio entonces va a decir, yo no tengo personal administrativo, me quedan 2 coordinadores de 5 que tengo y me queda solamente el 50% de la planta docente. ¿Con esto puedo regresar o no puedo regresar? Y entonces cada persona debe ir a sus representados. El representante va donde sus representados y hace la consulta. El colegio caracteriza toda su condición y evalúa si es posible o no. Ese es un punto. Ahora bien, colegios privados son casi 500.000 estudiantes, 450.000 estudiantes, la memoria no me falla porque tantos datos que tenemos en la cabeza, 450.000 estudiantes, más de 20.000 maestros, y entonces los colegios privados, algunos ya se inscribieron para iniciar la reapertura gradual y segura. Colegios que consideran que ya tienen los protocolos de bioseguridad. Entonces, protocolo de seguridad e inscripción va a la Secretaría de Educación, y la Secretaría de Educación, el protocolo de bioseguridad se lo remite a la Secretaría de Salud. Secretaría de Salud aprueba si es posible esa situación, y de acuerdo con eso quedaría ya habilitada la institución educativa. La Secretaría de Educación le dice, si está habilitado el colegio, tiene las condiciones, vamos para adelante. Y el colegio puede abrir ya las actividades académicas, jardín o colegio. Las universidades y las ETH, exactamente lo mismo. Entonces se inscriben protocolos de bioseguridad y se revisan las condiciones de bioseguridad de las universidades que así lo quieran y que tengan que plantear. Varias cosas a tener en cuenta. Máximo 35% de cupo epidemiológico. Según el decreto que sale hoy de la Alcaldía Mayor, firmado por nuestra alcaldesa Claudia López, el decreto 202 del 11 de septiembre del 2020, habla de las actividades permitidas, exclusivamente los días lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. Los jueves no pueden haber actividades académicas en ninguna institución educativa. Actividades educativas, entonces está lo de los colegios y habla precisamente de las consideraciones que hay para la reapertura. Ahora, ¿qué pasa con los colegios oficiales? Pues que los colegios oficiales deben iniciar, 35% de colegios, 25% de educación superior, porque es diferenciado. Y educación superior sí tiene horarios, para que estén hasta las 4, de 10 a 4 o después de las 7 de la noche, pero no pueden salir en hora pico, de 4 a 7 no pueden salir. Entonces, de 10 a 4 o después de las 7 de la noche pueden salir los estudiantes de las universidades. Con esto, ¿qué es lo que se pretende? Uno, pues que las universidades y las ETH que quieran iniciar pueden hacerlo y de manera presencial hasta el 25%. Colegios, hasta el 35%. Pero ¿qué es importante acá? Que además en los colegios oficiales este proceso se hace de forma dialógica, porque sabemos que tienen una dinámica diferente. Muchos padres han dicho que no, muchos docentes también lo han manifestado. Entonces hay que revisar la situación particular de cada colegio
cada colegio tiene una particularidad. Hay colegios que han dicho queremos regresar con una sección, hay colegios que han dicho no queremos regresar, y eso se va a respetar. Ningún colegio se va a presionar y bajo ningún colegio se va a generar la situación. Pero ¿qué es lo que pasa entonces después de esto? Pues que nosotros sabemos que puede ser que las consultas y el gobierno escolar decida que no va a regresar este año, y lo vamos a respetar, y allí no hay ningún problema. Pero ¿qué va a ocurrir más adelante? Pues que también hay que revisar las condiciones por las que no regresa al colegio, todas las consideraciones tenerlas en cuenta y hacer las evaluaciones de los colegios oficiales que después del 13 hagan el piloto. Nosotros esperamos que algún colegio o algunos colegios de la ciudad puedan hacer el piloto, eso no lo sabemos todavía, y después del 13 de octubre pues ya revisar esos pilotos y sobre todo en diciembre podernos sentar y hacer el plan para el 2021. Como muy bien lo señala Juan Carlos, sabemos que en algún momento vamos a tener que regresar. La idea es que regresemos con las mejores condiciones y con las mejores claridades de toda la comunidad. Eso sería la primera intervención. Sé que me extendí, pero es importante ir precisando todo el tema. Bien, gracias. Pues yo aquí anoté algunas cositas sobre ese tema entonces, de los colegios públicos, la parte docente, la parte estudiantil, tener en cuenta eso. En cuanto a los colegios privados o los colegios, el 35% está contemplado que podrían ir a este proceso. En la universidad el 25%. Y hay un decreto, el 202, ahora del 11 de septiembre, donde se especifican las actividades permitidas y las consideraciones para la apertura. Y se espera que el día 13 haya algún piloto y algunos colegios asuman esos pilotos para hacer la evaluación, para que en diciembre se haga el plan del año 2021. Digamos que ese es el gran resumen de este tema. Doctor Juan Carlos, ¿y usted cómo lo ve? ¿Cómo apreció todo esto que acabamos de hablar? Y como profesor, ¿qué piensa? Sí, yo creo que el punto principal es, el temor de la comunidad educativa en general al contagio. Yo creo que ese es el punto central, cómo garantizar que eso no suceda, ¿cierto? Y ahí es donde surgen pues los interrogantes, ¿cierto? O sea, cómo un niño que pueda vivir con sus abuelos, por ejemplo, me imagino toda la angustia, toda la crisis emocional de ese abuelo, esperando que llegue su niño al mediodía, de pronto contagiado. O sea, se generan unas crisis emocionales en las familias también, ¿cierto? O sea, uno, está la necesidad, yo estoy de acuerdo con el profe Andrés, hay familias que tienen una necesidad grande de sobrevivencia y que muchas veces por el abandono del Estado, lo único que les queda es poner en riesgo los hijos, ¿cierto? Pero yo creo que la manera de pensarnos, hacer un diagnóstico, ¿qué madres de familia están en esa situación que les tocó dejar su trabajo para cuidar a los niños y garantizarles lo que se ha hecho, una renta básica? Porque lo otro es, por la misma, o sea, ¿quiénes van a terminar en últimas arriesgando a sus hijos? Quienes tienen mayor vulnerabilidad social, ¿sí? Y si uno mira las estadísticas, el estrato 1, 2 y 3 ha puesto los muertos en el COVID-19. Entonces eso también dice cosas. Entonces la manera de resolverlo, creo yo, no es poner en riesgo los hijos de estos estratos, sino cómo garantizarles puedan mantener la cuarentena. Esa sería una primera reflexión, ¿cierto? Cómo resolver la condición concreta y el temor, porque sí hay un temor generalizado. Dos, yo también voy al hecho práctico. Por ejemplo, un niño con tapabocas 6 horas. Hay estudios que dicen que más o menos el 30% de oxigenación del cerebro se pierde, porque uno lo que termina respirando es su mismo gas carbónico. Entonces yo digo, valdría la pena analizar todo el impacto en salud de un niño 6 horas con tapabocas, si lo mantienen, porque pues sabemos que en un colegio es difícil. O sea, uno que va a un colegio a charlar, a interactuar, a tener otras, uno no va principalmente, como se dice, a leer y escribir, no es a compartir.
Pero si vamos a mantenerlos en aislamiento social, pues hay un problema emocional. Pero si se acercan mucho, pues hay un problema sanitario. Entonces yo creo que sí genera unos interrogantes prácticos que uno dice, ¿cómo lo va a hacer? Si hay un niño, por ejemplo, que se diagnostique con fiebre o algo, ¿quién se lleva el niño? ¿Quién se queda con el niño? Todas son preguntas concretas que uno dice, ¿cómo se hace? Es poner en riesgo no solamente a la comunidad educativa por la misma comunidad educativa, sino que empiezan a llegar otros actores y uno dice, bueno, ¿y la intimidad de la historia clínica cómo se sabe? Vigilantes, personal de servicio, proveedores de cafeterías, ¿quién controla esas historias clínicas? Y uno preguntaría, ¿será que se puede ver la intimidad para preguntarle al señor que entre al colegio a proveer la tienda escolar cómo está su situación de salud? O sea, yo pienso que en el terreno práctico también es un problema complicado. Yo creo que lo que tendríamos era que pensar en otras entidades e instituciones del Estado, porque estoy de acuerdo, los niños y sobre todo las madres de familia tienen una situación compleja hoy, desde lo emocional, lo nutricional, lo laboral, y valdría la pena intervenir desde otras entidades como Bienestar Familiar para ayudar a resolver la situación de la niñez. Yo creo que es fundamental no ver únicamente la escuela como la única que puede resolver el problema de garantía de derechos a los niños en este momento, sino que entren a intervenir otras entidades y creo que se resolvería mejor la cosa. Queda la inquietud, y yo creo que sí está la inquietud, es cómo hacerlo. O sea, yo digo, y en eso estamos de acuerdo el magisterio, bueno, cómo volver a la educación a las escuelas, ¿no? Entonces me imagino que es necesario empezar a mirar unos protocolos, tanto desde, llamémoslos, escuelas epidemiológicas, garantías sanitarias, condiciones laborales, que quiten ese temor, tanto a padres como a maestros. Yo creo que el punto principal es el temor, y donde se haga un pilotaje mal hecho, y ahí es donde viene el cuestionamiento, si puede ser progresivo o no. Yo no creo, porque lo que ha pasado en el manejo de la pandemia, por lo menos a nivel internacional, es que se está abriendo y se está cerrando, ¿cierto? O sea, salimos a los colegios y toca volver a retornar, porque digamos que es como la lógica de esta pandemia, ¿no? Va teniendo picos, no es un solo pico, sino diferentes picos. Entonces, pensaría que no sería progresivo. Yo creo que hay como la política de GPS, ¿qué tan práctica puede ser? Porque uno dice, la seguridad, el principal aspecto de la seguridad son los elementos materiales, pero sobre todo el elemento cultural, quitar el miedo, o sea, que uno tenga la percepción de seguridad. Y la progresividad, ¿hasta dónde? ¿Cierto? O sea, que nos toque, a partir de unos contagios, volver y retornar a las casas. Entonces yo lo vería más como en forma de acordeón llegado el caso, pero digamos que son los cuestionamientos. Yo creo que hay una incertidumbre grande, la hay, ¿cierto? Como sindicatos, sí hemos dicho, hasta que no estén las garantías, pues el escenario de la desobediencia civil está ahí en el orden del día, y pensamos que los consejos directivos, que son los gobiernos escolares, lo fundamental, pues deben de tomar unas decisiones, como dice el profe Andrés, a partir de unas estadísticas reales. O sea, investigando, indagando, que no se apresure ni a decir sí o a decir no, sino que se cuente con todo el proceso de participación de la comunidad educativa en la toma de una decisión que es fundamental. Como decía una madre de familia en otro programa, decía ella, yo prefiero que pierda el año y no la vida de mi hijo, pero como yo le decía, el año no lo está perdiendo, esta situación nos está reeducando a todos y a todas, entonces no se preocupe por eso, que el resto de situaciones administrativas se arreglan por el camino. Pues la preocupación sigue. Yo creo que es una situación inédita tanto para la administración de Bogotá, para la alcaldía y para la comunidad educativa. Es algo inédito en donde yo estoy de acuerdo con el profe, hay que dialogar en cómo transitar esta situación. Hay que transitarla de alguna manera, sí. No pensamos que sea el momento, y como yo decía, menos por tan poquito tiempo que queda en el año. O sea, yo creo que no se justifica el riesgo para la comunidad educativa. Diría en principio eso, como reflexión. Hay que leer el decreto que sale hoy, no lo conozco, a ver qué elementos tiene para análisis. Gracias. Bueno, doctor Juan Carlos, aquí yo
Pues yo hago un resumen de lo que usted nos acaba de decir para que el doctor Ortúa no lo aclare. Dice el temor de la comunidad al contagio, que eso es de todos. Todos tenemos miedo a un contagio de ese problema porque no sabremos cuáles van a ser las consecuencias. Usted sugiere una renta básica para esas personas que han perdido la posibilidad de ir a trabajar porque se tienen que quedar con sus hijos, pero entonces dejan de comer o de trabajar porque viven del día a día, y sugiere que se mantenga y se cree la renta básica que han propuesto en algunas personas, algunos senadores de la República. Lo otro es, dice que el tapabocas genera respiración de gas carbónico, que eso está comprobado, que también hay que preguntarle y violar o invadir la intimidad personal de aquellas entidades o personas que van a los colegios a hacer ciertas labores, y que tocaría preguntarles cómo está su salud, indagarles de todo ese proceso, y lógicamente pues eso implicaría pues como vulnerar un poco su necesidad, le entiendo yo a usted. Que no solo la escuela o los colegios deben resolver el problema, que hay otras entidades, usted sugiere que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades que deben participar en este proceso de solucionar el problema, y no solo la escuela. ¿Cómo hacer ese regreso escolar? ¿Cómo dialogarlo? ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo ponerse de acuerdo? Que en la mayoría de países que ha habido el ingreso a los colegios se ha visto, han habido los rebrotes y ha tocado volver a cerrar los colegios, porque los niños han llevado la enfermedad a la casa o ellos mismos se han contagiado. Y que la pandemia no ha hecho que la gente pierda el año, al contrario, se ha aprendido a reeducar en otras cosas que nunca había podido aprender, y que en este momento, esto de la tecnología, por ejemplo, yo creo que ahora todo el mundo se volvió experto en computadores y en comunicarse, pues todavía falta, pero se ha llegado a ese tema. Entonces, con ese panorama que usted ha dado, Juan Carlos, profe Juan Carlos, pues le doy la palabra al doctor Ortúa, para que nos siga aportando las ideas que tiene desde la administración. Gracias, doctor Juan Carlos, y sigue doctor Ortúa sobre este tema. Bueno, pues varias cosas, Juan Carlos. Pues el lineamiento dice que los niños solamente pueden estar 4 horas en el colegio, privado, público, 4 horas máximo. O sea que es lo primero que hay que tener en cuenta, es que posiblemente no van a haber descansos. O si hay descansos, pues serían unos momentos aislados, una cosa mínima, menor contacto. Eso es lo primero. El lineamiento dice máximo 4 horas. Pausas activas en el salón de clases, más no, pues se recomienda que no haya un momento de descanso. Las condiciones de los niños, además, de bioseguridad deben garantizarse en todos los casos. Entonces, por eso todos los niños al ingreso del colegio, lavado de manos y toma de temperatura, y no gel, sino lavamanos con jabón y toallas de papel garantizadas, y en todas las sedes educativas se pondrá lavamanos a través de los fondos que están destinados para eso, los fondos de emergencia. Se van a ubicar para todas las 700 sedes educativas de la ciudad lavamanos al ingreso de los colegios. Es necesario y es fundamental que esto se sepa, porque a veces no, ¿y con qué condiciones y cuáles son? Se toma la temperatura, si el niño tiene fiebre, pues se devuelve a la casa, se llama al acudiente, como normal, como todo siempre se ha hecho el proceso de un niño que está reportado con enfermedad y debe además remitirse rápidamente. En los casos de la tienda escolar, que su merced habla de tienda escolar, no va a haber tienda escolar en ningún colegio, no puede haber tienda escolar. No se va a permitir la venta de alimentos por fuera no se va a permitir esos alimentos, solamente el consumo del refrigerio escolar. Otro punto allí que es importante: aprende en casa continúa. Por supuesto que aprende en casa continúa, porque es que si tenemos el 35% en el colegio, pues ¿qué vamos a hacer con el 65%? Pues hay que seguirlo atendiendo con aprende en casa. Es fundamental.
Entonces, 65% de los estudiantes que no están vinculados va a seguir aprendiendo en casa, y además los niños pues puede ser que vayan un día, 2 días a la semana y el resto de la semana siguen en aprende en casa. Es un tema que cada colegio debe organizar y priorizar y establecer las condiciones para que los horarios, los tiempos y todo el proceso se dé de la mejor manera. Otro punto, en caso de que haya un caso de COVID en un colegio, inmediatamente se hace la prueba y se hace el cerco epidemiológico por parte de la Secretaría de Salud. Si hay 2 casos, se considera brote, y eso hace que se genere la cuarentena en el grupo y se haga la revisión completa de todo el grupo por parte de la Secretaría de Salud. Eso se ha establecido. Otro dato que es importante para la reapertura: niños que convivan con mayores de 60 años o que sus padres o cuidadores o demás personas tengan comorbilidades no pueden ir al colegio. Si vive con los abuelos o sus padres tienen comorbilidades, o si alguien con una persona con la que convive tiene alguna situación de estas, no puede ir al colegio, debe quedarse en la casa, y en ese contexto entendemos que también la familia debe tomar la decisión, que es no enviarlo, porque claramente implicaría un riesgo para la familia. Con estos elementos creo que yo estoy aclarando lo que se nos ha dicho, pero estoy completamente de acuerdo. Es fundamental el diálogo con las otras instituciones, el fortalecimiento, digamos, de las condiciones económicas de las familias, que no se trate solo de ayudas humanitarias, sino de otros recursos más profundos que la nación debe fortalecer para las familias y el cuidado de los niños. En eso completamente de acuerdo. Bueno, yo aquí estoy escribiendo nacional. Bueno, listo. Entonces, yo creo que los tomé todos, doctor Ortúa. A ver, primero que la jornada sería con el 25%, lo que sería 4 horas sin descansos y pausas activas. Digamos que sería el primer planteamiento. Sí. La garantía en condiciones de bioseguridad: no va a haber geles, sino lavamanos al ingreso de cada colegio, para que los chicos y con jabón, toallas de papel, que se puedan secar las manos y mantener eso bien claro. No habrá tienda escolar, se podrán consumir los refrigerios, pero no hay tienda escolar dentro del colegio, no se autoriza. La estrategia de aprenda en casa sigue, porque hay un 65% de chicos que no van a asistir. Con un caso epidemiológico se hace cercado, ¿cómo es que llaman? Se cierra el cerco epidemiológico con 1, y si ya hay 2 se considera un brote. Y familias que tengan, o estudiantes que tengan familiares de 60 años, pues obviamente no se les dejará participar en este proceso. Y se pide una ayuda nacional para todo esto, porque esto requiere recursos, no solo los de Bogotá, que aunque ahí hay plata, no alcanza para todo este proceso. Entonces, digamos que ese es el resumen que yo hago. ¿Está bien? ¿Me perdí algo, doctor Ortúa? No, señor, perfecto. Muy juicioso, tomando apuntes, no sé. Es que como estudiamos un poquito, entonces nos aprendimos de ustedes, los profesores. Sí, bueno, cuando hace muy buenos resúmenes y también chivea noticias. Sí, todos estos son chivas, vea. Entonces ya ahora lo monto para mañana darlas, que la gente las vea. Bueno, listo, entonces hasta ahí hagamos esta primera parte ahí, vamos a una pausa y seguimos con el tema con Juan Carlos a ver qué opina. Listo. Vamos a una pausa y regresamos. Listo, Jorge.
Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y foamy, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados. Llame 218-0699, 322-241-8546. Página web www.santel.info. Email santelradiotv@gmail.com. Proyecto Comparte lo que somos de Mincultura y la Corporación San Telecomunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Magic. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, profe Juan Carlos, ahí viene el proceso. Ya le preguntaría yo a usted, profe, y de acuerdo desde la posición sindical que usted maneja y que conoce, ¿cuál es la decisión definitiva? Sabiendo que sí es necesario volver a clase. Yo también estoy de acuerdo que en la clase se aprende más que aquí, aunque aquí estos muchachos que están acá estudian mucho y lo hacen bien, pero sé que esa relación también allá universitaria o de colegio, como el otro joven, es necesaria. Pero ya se pasó el año, ya estamos casi llegando a la mitad de septiembre y ya no quedaría sino un mesecito y después lo que queda de noviembre es muy poquito. Entonces habría que pensar es en planear para el año 2021. Yo le preguntaría, doctor Juan Carlos, entonces cuál es su posición final o digamos, sí, su posición de este tema. Pues, o sea, lo central es cómo la vida se logra garantizar y se vuelve en práctica, o sea, digamos, en el terreno práctico, el regreso. Un ejemplo, digamos, un colegio con 1000 estudiantes, 350 son el 35%. Entonces la primera pregunta es, bueno, se supone que más de 50 personas no pueden haber aglomeradas. ¿Quién controla la aglomeración a la entrada del colegio? Con 350 estudiantes, ahí ya hay una primera dificultad. Segundo, si usted empieza a que se bañen las manos, y si hay un solo lavamanos, pues se le van las 4 horas bañándose las manos entrando y bañándose las manos saliendo. Y eso que es cada 4 horas, se supone que uno debe bañarse 2 horas, ¿cierto? O sea, en el terreno práctico yo lo veo difícil. Si son 4 horas, pues la mamá que no tiene trabajo, pues tampoco va a resolver su problema en 4 horas. O sea, a las 4 horas, ¿qué va a hacer? Tiene que venir a recoger el niño, ¿quién le va a cuidar el niño? Entonces, o sea, yo veo eso en el terreno concreto, difícil la aplicación, la implementación. Y insisto, es un reto, porque es un reto para todos y todas, cómo hacerlo. Es un reto, porque es prácticamente difícil, no imposible, pero sí difícil hacerlo. 2, si uno empieza a hacer los diagnósticos de los estudiantes que el profe Andrés dice, con sus familiares mayores de 60 años, los profesores también tenemos familiares mayores de 60 años que están conviviendo con muchos profesores, niños pequeños, no sé cómo esté la norma allí,
Eso también contaría las preexistencias, ya se dijo, mayores de 60 años, quienes tengan preexistencias médicas de riesgo. Y la pregunta desde maestros es, bueno, ¿y si hay un 35% en el colegio en presencialidad y un 65% en virtualidad, quién nos atiende? Si los profes, mejor dicho, eso sería un trabajo doble en el terreno concreto, porque yo voy y hoy dicto clases en mi colegio, pero me están esperando los otros en la virtualidad para dictar las clases. Entonces la jornada laboral del maestro se duplicaría, ¿sí? Entonces todos son las interrogantes fundamentales, o sea, prácticamente cómo sería eso, entendiendo que lo fundamental es la garantía de la vida. Y entonces ahí sí, echando matemática, 4 horas, un poco de tiempo se va bañando desde las manos, entrando al colegio todos los 350 estudiantes, otro poco saliendo, entonces digamos que se reducen la mitad a 2 horas de clase, y quedan 16 días, son 32 horas de clase. Dice, se justificaría por 32 horas de clase que quedan de este año semejante riesgo. No es mejor que se quede el niño en la casa con garantías para que con la estrategia aprenda en casa lo haga, porque yo estoy de acuerdo, hay padres de familia que tienen necesidades económicas, pero aún hay niños y familias que no tienen la conectividad, no la tienen, no tienen dispositivos para conectarse tampoco. Yo creo que la alcaldía debe hacer un diagnóstico en ese terreno y garantizar la conectividad, por lo menos por este año. Yo creo que sí es necesario pues hacer una evaluación cómo está la situación iniciando año de pandemia, que es lo que nos tiene en esta situación. Aquí yo como maestro, pues uno se aburre aquí encerrado, totalmente. Queremos volver a la escuela, pero pues obviamente está el temor y está la vida por encima de cualquier otro derecho fundamental. Entonces no, yo creo que es una reflexión muy profunda la que nos toca a directivos y con una interrogante adicional. Están los consentimientos informados que dice el propio Andrés. Eso quiere decir que toda la responsabilidad queda en el padre de familia, ¿cierto? ¿Qué responsabilidad? Si el niño se contagia. O sea, ya son otras aristas que le salen al proceso, porque un temor que tenemos los maestros es, y si un niño se contagia, como le pasó a un profesor que se fue a llevar unas guías por allá en Casanare, y lo demandó la familia porque dicen él fue el mismo que vino a la casa y nos trajo el virus. Entonces uno se queda preocupado, ¿cierto? Que digan, no, es que el que me trajo el virus fue el profesor y me contagió el niño. Bueno, ¿cómo es esa situación legal? Porque lo que hemos dicho, pues allí hay situaciones penales, disciplinarias y civiles. ¿Quién asume eso? Entonces, esa claridad jurídica también es precisa tenerla en cuenta. Ya el profesor dice, hay un consentimiento informado, si eso quita la responsabilidad al rector, por ejemplo, a los maestros, en caso de, ¿cierto? Digamos, partiendo de ese criterio de defensa de la vida, yo creo que es lo que tiene que orientarnos a tomar las decisiones, y en eso es lo que dice el profesor, el diálogo. Yo creo que el diálogo sí es fundamental, mirarlo cómo hacerlo, si ahorita o después, pero ir tomándole ahí sí como una temperatura muy concreta a la situación, a las circunstancias, para no ir a equivocarnos, porque donde nos equivoquemos en hacer un pilotaje, se profundiza el temor. Y ahí sí, como se dice, pues es más difícil la situación. Yo pienso que es hacerlo, así nos demoremos, pero con todas las garantías que se requieran, porque cuando lo hagamos a la ligera, pues ya viene un problema. Y viene una pregunta ahí para el profe Andrés, ¿quién toma la temperatura a los niños? ¿Cierto? O sea, ¿va a haber una enfermera? ¿O eso es labor de un maestro, o de la rectora, o de la... Bueno, ¿quién va a asumir esa? Porque es alguien que va a estar en contacto y en riesgo permanente al asumir esa labor, ¿cierto? Entonces, bueno, son cosas operativas que uno tiene en cantidad. Y los niños, insisto, van a jugar, van a interactuar, a relacionarse, y se dice, no, por ejemplo, los niños de primaria, yo veo una dificultad grande allí. Un niño digamos, de preescolar, menos. O sea, ¿quién ataja a un niño de esos a 2 metros? ¿Sí? E incluso el choque emocional de ver a su compañerito al lado y tenés que estarse como un árbol ahí quietico, yo creo que es más traumático que si entramos a intervenir de otra manera. Diría eso como reflexión, más que una idea rajatabla, como unas reflexiones para la audiencia, para
para el profe Andrés como director del DILE, para los colegas maestros y directivos docentes, para los padres de familia, o sea, ¿cómo esa realidad vamos a afrontarla? Pero creo que sí, insisto, no hay que acelerarnos, garantías para la vida, que es lo fundamental, garantías de sobrevivencia, como una renta básica para las familias que lo requieran, garantías de conectividad para seguir con la estrategia Aprende en Casa, y no dejarnos presionar por ningún sector, ni por la opinión pública, ni por el sector privado, ni por los comerciantes de cosas para llevar a nuestros niños a una situación que puede ser más lamentable. Diría eso como reflexión. Gracias. Bien, profe, listo. Pues yo también aquí me tocaba como en el colegio a tomar nota. Entonces yo tomé los siguientes apuntes para el doctor Ardila, para el doctor Ortúa. Entonces dice el profe Juan Carlos que quien controla el ingreso cada 4 horas, porque aunque ya no va al 65, va al 35, pero el 35 al ingreso, pues siempre son, en un colegio de 1000 estudiantes, pues sería más o menos 350 estudiantes a la entrada. Entonces, pues mirándolo desde ahí. Que los profesores también tienen familiares de 60 años, y es cierto, ¿no? Pues que no solo los jóvenes, sino también los profesores. Que a los profesores se les duplica la jornada en este momento, o se les duplicaría, porque 35% en la presencialidad y 65% en la virtualidad, que estarían con unos en determinados horarios con el 35%, y después les tocaría irse a hacerlo virtual en el 65%. Eso implicaría una doble jornada de trabajo. Pues que las garantías, tanto las dijo aquí como lo dijo al final, vamos a pasarlo lo de las garantías al final, que debe haber un consentimiento informado de los padres, porque los padres al fin de cuentas son los que asumirían la responsabilidad si el chico se contagia o lleva el contagio de la casa. Y dio el ejemplo de algún profesor que estuvo yendo a llevar algún trabajo por allá en una región apartada, creo que en el Casanare, y ellos se infectaron y pues dijeron que había sido el profesor, y eso debe haber una claridad jurídica en todo ese tema. Y él propone un diálogo fundamental entre todos, y el temor a que no haya una equivocación en eso. La otra pregunta que él hace es quién toma la temperatura a los estudiantes, porque le va a corresponder al profesor, a la persona que cuida la puerta, o una enfermera que se encarga de estar constantemente en ese proceso. Y los choques emocionales que viven los chicos, ¿no? Un niñito, como él propone, de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que no veía a su compañerito, y por la edad que tienen quieren estar jugando. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque los chicos pues son impulsivos y no se pueden controlar. Y lo de las garantías, que ahora sí vamos a hablarlo, de garantías de la conectividad, garantías de la renta básica, garantías para poder llegar a este proceso. Creo que hice bien la tarea, doctor Juan Carlos, para pasarle la palabra al doctor Ortúa. Entonces yo le dejo la tarea, doctor Ortúa, de acuerdo a los apuntes que yo tomé. Entonces, siga usted. Hoy está muy delicado porque me tiene preocupado. Porque no me va a dejar pasar nada por alto. Me tocó. Sí, eso bueno, básicamente el tema de asignación académica es un tema que no va a cambiar, no ha cambiado y se mantiene. Los profesores de preescolar dan 20 horas de asignación académica, primaria tiene 25 horas de asignación académica, secundaria tiene 22 horas de asignación académica semanal. Pues en ese contexto, pues el esquema de caracterización y el esquema de desarrollo de cada comunidad educativa pues debe desplegarse en ese sentido, es decir, en el respeto de esa asignación académica según lo establecido por el decreto 1850 del 2002. Ese es el primer tema. El segundo tema es la emocionalidad. Yo creo que este tema emocional y este tema psicosocial, yo la devuelvo, y yo sí creo que es uno de los grandes elementos que nos dicen es necesario, es importante pensarnos la apertura de los colegios. Yo no creo que los niños vayan a ir al colegio necesariamente a que se les den contenidos nuevos, sino a hacer unos refuerzos, sino a hacer unos acompañamientos académicos para mantener el ritmo escolar
pero en 4 horas realmente todas las áreas no es posible desarrollarlas, y en 4 horas tampoco va a ser posible generar todas las condiciones. Entonces el acompañamiento psicosocial es el que es clave acá. Es decir, cómo acompañamos a ese estudiante en sus condiciones emocionales, afectivas, lúdicas, de juego, de condiciones, es algo que es una pregunta clave. Esa pregunta es clave, es decir, cómo generamos eso evitando en la medida de las posibilidades el contacto físico, porque sabemos que va a ser muy difícil. Los que hemos tenido, los que somos padres sabemos, el niño que está, o los que somos maestros, lo sabemos, un descanso, yo vi esta chaqueta, no, esa chaqueta es mía, y no es del otro compañero, ¿pero por qué? Porque esta está más bonita. Va a ser lo mismo con el tapabocas, ese tapabocas es rojo, yo soy hincha de la América, y el suyo es negro, pues déme el rojo, porque a mí me gusta más, porque el rojo es de la América, y así sucesivamente. O sea, ese riesgo lo vamos a tener y es una realidad. Los tapabocas en la cabeza, es muy probable que lo ponga aquí en la frente y no lo ponga en la nariz, el tapañatas, como dice la alcaldesa, en la nariz, en la boca y en el mentón. O sea, ahí tenemos muchos factores. Y por supuesto que hay que fortalecer el tema de la conectividad. Este es un tema que la Secretaría ha dicho, la conectividad llegó para quedarse, las herramientas digitales para el aprendizaje. La alcaldesa mayor nos dio una línea clave, nos dice, piensen en jornada única también en clave de virtualidad, no de toda la presencialidad, y esos son elementos que hay que considerar a la hora de dimensionar la política pública. Entonces pues seguiremos trabajando. Hay cosas que no sé, yo no sé quién va a medir la temperatura, la verdad yo me imagino que hay un comité dentro del colegio y debe ese colegio, esa institución organizar el tema. Yo la verdad no lo había pensado, Juan Carlos, o sea, sí, ¿quién la toma? No tengo ni idea, pero que se garanticen las condiciones, sí, por supuesto, de tener copia, cubrirse la cara. La idea es que los niños además no vayan con el uniforme normal, sino que en la mayoría del tiempo trate de ir de sudadera, por ejemplo, que la mayoría del tiempo sea sudadera y no uniforme diario. Las familias si quieran pueden enviarlos con guantes y con la visera, sí, ¿cómo se llamaría? ¿La visera? ¿Sí? La visera, sí, la careta. La careta, sí, ese es el nombre. Sí, la careta. Careta. Entonces, pues ya depende de cada familia y ese tema pues también. Y frente a la responsabilidad jurídica, legal, Juan Carlos, yo creo que voy a recoger una palabra que dio el secretario de Salud, el doctor Gómez, el lunes. Dijo algo muy importante, el secretario de Salud: la responsabilidad acá es de la pandemia. O sea, es la verdad. Y es la verdad, o sea, aquí nosotros todos nos cuidamos, todos podemos tener muy buenas condiciones, pero en algún momento pues podemos contagiarnos, algo puede pasar y no vamos a saber, no vamos a tener información. Fácil es echar la responsabilidad a alguien que no tenga la responsabilidad, la culpa de las. Entonces hay que seguirle dando el manejo a esto y fortalecer todas las posibilidades, digamos, del ejercicio de aprender en casa, pero también de una eventual presencialidad que necesitamos comenzar a dialogar. Esto es dialógico y concertado. Necesitamos hablar dentro de la comunidad educativa qué condiciones necesitamos para la reapertura del colegio y cómo serían esas condiciones y ese tema. Finalmente quiero cerrar con el tema del horario. Se habló de que 350 estudiantes a la entrada. No creo que todos los niños entren al mismo tiempo y tengan el mismo horario. O sea, no todos los 350 estudiantes van a entrar a las 7 de la mañana y van a salir a las 11. Puede ser que hagamos 3 o 4 grupos, pueden ser 3 grupos, perfectamente pueden ser 3 grupos de ingreso. Y 100 estudiantes es mucho más manejable para el ingreso, es muchísimo más manejable. Es decir, una franja a las 6 o a las 7, una franja a las 8, otra franja a las 9, así pueden ingresar, o cada media hora. 6:30, 7, 7:30, 8, y ahí tenemos 4 grupos de ingreso. ¿Sí me hago entender? Es decir, eso es completamente posible hacerlo. Entonces hay muchas posibilidades, hay que pensar cada colegio, la lógica, el contexto, las características y pensar en el plan de retorno. ¿Cuándo? Pues depende de la decisión de la comunidad educativa. Si es ahora o más adelante cuando ya nos den la orden, bueno, 2021 vamos todos con el plan de reapertura, ¿en qué condiciones? Y ahí ya será diferente. Pues ahora lo que queremos es que se hagan pilotos, pero bueno, vamos en el proceso. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Creo que hemos tocado los puntos desde varias aristas. Hemos
por ejemplo, aquí oyendo al doctor Ortúa, pues él da soluciones, da claridad sobre la cantidad de estudiantes y con diferentes horarios. Algunas preguntas lo dejan en el tema de que habrá que mirar quién toma la temperatura, eso no se había pensado, pero es una cosita por resolver. Por eso es que dialogando se hacen las cosas, y en este debate, en vez de pelear, nos ponemos es como de acuerdo, y me siento orgulloso de poder participar entre ustedes como el director del DILE y usted como sindicato, de lograr tener esos acuerdos. Les agradezco mucho, doctor Ortúa, para que se despida, y doctor Juan Carlos, para que se despidan ante la comunidad, y creo que ha habido una claridad. Es necesario seguramente hacer más programas de este tema. Santel está dispuesto a seguir hablando de estos temas, porque son importantes para la comunidad. Entonces, doctor Juan Carlos, tiene usted la palabra, que se despida. Sí, gracias pues a toda la comunidad por escucharnos. Dejo la inquietud de la jornada laboral del magisterio, porque este cambia. O sea, si yo estoy con 10 niños o 15 en un salón por decir algo de ética, pues los otros 25 que están esperando cuando llegue a la casa para trabajar con ellos, porque esa es la realidad, mejor dicho. Como el problema es que el curso se me divide en dos, entonces sí se me duplica la jornada laboral. Dejo eso como reflexión, pero no es lo fundamental. Insisto, cuidémonos, sigámonos cuidando, y que el derecho fundamental a la vida oriente todas nuestras decisiones educativas, administrativas y de todo orden, porque pues la pandemia existe, así las garantías para cuidarnos no existen. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Ortúa. Juan Carlos, antes de despedirme, aclararle que si hay unos compañeros docentes que no pueden regresar por las comorbilidades, pues seguramente ellos pueden asumir esa otra mitad del grupo, porque es que hay unos maestros que no van a regresar. Entonces, esos maestros que no pueden regresar deben asumir el resto. O sea, es decir, hay que redistribuir la organización académica del colegio y romper ese imaginario de grupo y de asignación como la tenemos, y reorganizar esa forma. Yo creo que eso se puede, pero pues hay que trabajarlo. Sí, en el terreno práctico lo veo difícil, pero bueno, es como la propuesta, pero yo lo veo difícil porque sería que un profe de, no sé, de deportes termine dando inglés virtualmente, o sea, y no porque no lo pueda hacer, pero creo que hay especialidades ahí para manejar. O sea, yo lo veo en el terreno práctico difícil. Ahí hay que discutirlo, eso estamos de acuerdo, pero ahí hay un factor, y es que no todos los profes van a estar en el colegio. O sea, que ese grupo realmente no es parte en dos, puede ser que la otra mitad la suma la otra, pero bueno, eso, cada colegio, como yo digo, cada colegio organiza. Agradecerle a Santel, como siempre, el espacio, la posibilidad de diálogo. Yo creo que este es un tema que casi que en un mes o en unos 20 días volveremos a retomar, y agradecer el espacio, porque a mí sí me parecía muy importante darle a conocer este tema a la comunidad, y esperamos seguir creciendo en este debate permanente que es necesario en cada comunidad educativa, con los colegios y con todos los actores, rectores, coordinadores, maestros y maestras, padres de familia, todo el tema de los estudiantes, que todo esto sea dialógico, comprensivo, posibilitador, en garantía de la vida, y el regreso siempre que sea gradual, que sea protector, que garantice esas condiciones, posibilitador y sobre todo seguro. Muchas gracias y que tengan feliz noche todos. Bueno, profe Andrés, muchas gracias. Solo un detallito, mandarle saludos a la Dilesa, que nos hizo mucha falta. Sí, total. Porque los aportes de ella siempre son bastante interesantes, pero sí, hoy desafortunadamente no pudo estar. Se le manda un saludo desde este programa. Muchas gracias, y nos vemos en un próximo programa dentro de 8 días. Muy amables a ustedes. A ustedes, Jorge, buenas noches. Profe Andrés, buenas noches.
Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y foamy, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados. Llame 218-0699, 322-241-8546. Página web www.santel.info. Email santelradiotv@gmail.com. Proyecto Comparte lo que somos de Mincultura y la Corporación San Telecomunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.